La marcha de los iracundos, del libro de John Milton, El paraíso perdido. Entonces se dilató su corazón, lleno de orgullo, y confiando más y más en su poder, se glorificó, porque desde que el hombre fue creado, jamás llegó a verse reunida una fuerza semejante, en cuya comparación cualquiera otro ser sería tan despreciable como aquella pequeña infantería combatida por las grullas. Aun cuando se añadieran la raza gigantesca de Flegra, la raza heroica que luchó ante Tebas e Ilión, donde por una y otra parte se mezclaban dioses auxiliares, aun cuando se agregara lo que la novela o la fábula cuenta respecto al hijo de Eutero, rodeado de caballeros bretones y armoricanos, aun cuando se reunieron todos los que después, bautizados e infieles, brillaron en Damasco, Marruecos o Trebisonda, o los que Bizeta envió desde la playa africana cuando Carlomagno fue derrotado con todas sus pares cerca de Fuenterrabía. Aquel ejército de espíritus, que no admitía comparación con ninguna fuerza mortal, respetaba, sin embargo, a su temible jefe, sobrepujándolos en estatura y continente, y en su soberbio y dominador aspecto se elevaba sobre una torre. Su forma no había perdido aún su resplandor primitivo, y no parecía un arcángel caído, sino un exceso de gloria oscurecido. Era semejante al sol naciente que rodeado de espesos vapores se ve a través del aire brumoso, o cuando colocado tras la luna en un sombrío eclipse esparce un crepúsculo funesto sobre la mitad de los pueblos, y atormenta a los reyes con el temor que inspiran sus revoluciones. Oscurecido de esta suerte, brillaba aún el arcángel sobre todos sus compañeros. Pero a su rostro se ve surcado por las profundas cicatrices del rayo y la inquietud está pintada en una machita mejilla. Bajo sus cejas se retratan un valor indomable, un orgullo paciente y una ardiente sed de venganza. Su mirada era cruel, sin embargo, se escapaban de ella señales de remordimientos y de compasión cuando contemplaba a los que participaron, o más bien a los que siguieron su crimen, y que habiéndolos visto en otro tiempo, diferentes en la bienaventuranza, estaban ahora condenados para siempre a tener su parte en el sufrimiento. Millones de espíritus, puestos por su culpa bajo la dirección vengadora del cielo, lanzados lejos de sus eternos resplendores, en castigo de su rebelión, y que a pesar de haber mancillado le permanecían fieles a él. Así se ve en las encinas del bosque y los pinos de las montañas, cuando el fuego del cielo les ha privado de su corteza y verdor, sostener aún su tronco majestuoso, aunque desnudo, sobre abrasado páramo. Satanás se prepara a hablar, por lo cual las dobles filas de los batallones forman un arco desde una a otra ala y le rodean sus pares, imponiéndole silencio la atención. 3 veces intenta comenzar y otras tantas, a despecho de su orgullo, exhala un llanto como solo pueden derramarlo los ángeles. Por fin, entre entrecortados suspiros, pudieron abrirse paso estas palabras. Oh millares de espíritus inmortales, oh potestades a quienes solo puede igualarse el Todopoderoso. Aquel combate no careció de gloria, por más que su resultado fuera desastroso, como lo atestiguan esta mansión y este terrible cambio que me es tedioso expresar. Pero qué facultad de espíritu, aun la más conocedora del presente y del pasado, hubiera podido prever y temer que la fuerza unida de tantos dioses y dioses como estos fuese rechazada. ¿Y quién puede creer, aun después de tal derrota, que todas estas legiones poderosas en cuyo destierro ha quedado el cielo desierto, dejarán de alzarse de nuevo y de reconquistar la mansión donde han nacido? En cuanto a mí, todo el ejército celeste es testigo de que ni por los consejos distintos del mío, ni por los peligros que haya procurado evitar, han sido destruidas nuestras esperanzas. Pero el monarca que reina en el cielo había permanecido hasta entonces sentado con seguridad en su trono, sostenido por una antigua reputación, por el consentimiento o por la costumbre. Hacía plena ostentación ante nosotros de su fausto real, mas nos ocultaba su fuerza, lo que nos decidió a nuestra tentativa y causó nuestra caída. De hoy más, ya conocemos su poder como conocemos el nuestro, de modo
que no provoquemos ni rehuyamos con temor cualquiera aquella guerra a que se nos provoque. El mejor partido que nos queda es el de emplear nuestras fuerzas en un secreto designio, dijo Satanás. Entonces así: el de obtener por medio de la astucia y del artificio lo que la fuerza no ha alcanzado, a fin de que en adelante sepa por lo menos que un enemigo vencido por la fuerza solo es vencido a medias. El espacio puede producir nuevos mundos. Sobre este particular se decía en el cielo que antes de mucho tenía el Todopoderoso la intención de crear y colocar en esta creación una raza a quien favorecería con preferencia, y al igual de los hijos del cielo. Allí tendrá lugar nuestra primera irrupción, aun cuando solo sea con el objeto de explorar, porque este antro infernal no retendrá nunca cautivos a los espíritus celestiales, ni al abismo los envolverá por más tiempo con sus tinieblas. Pero estos proyectos deben ser examinados en pleno consejo. No hay que esperar ya en la paz, porque ¿quién ha de pensar en la sumisión? Y dijo Satanás de nuevo: guerra, pues, guerra abierta u oculta es lo que debemos resolver. Así dijo, y 2 millones de querubines, desenvainando sus flamígeras espadas, las agitan al aire en muestra de aprobación. El fulgor que despedían iluminó a todos los ámbitos del infierno. Los demonios lanzaron gritos de rabia contra el Altísimo, y furiosos y con sus armas empuñadas, los chocaron contra sus sonoros escudos, y produciendo un belicoso estrépito y enviando rugientes una especie de reto a la bóveda celeste. A corta distancia se elevaba una colina, cuya terrible cima lanzaba por intervalos fuego y negras espirales de humo. El resto brillaba con una capa lustrosa, señal indudable de que en las entrañas de aquella colina estaba oculta una sustancia metálica producida por el azufre. En aquella dirección se precipitaba, llevada en alas del viento, una numerosa hueste semejante a los exploradores de un ejército que, armados de picos y azadones, se adelantan al campo real para atrincherar una llanura o elevar un parapeto. Mamón los guía, Mamón el menos elevado de los espíritus caídos del cielo, porque en el cielo mismo sus miradas y sus pensamientos se dirigían siempre hacia abajo, admirando más la riqueza del pavimento del cielo, donde los pies huellan el oro, que cualquier otra cosa divina o sagrada, de que allí goza la vista de los bienaventurados. El fuego, él fue el primero que enseñó a los hombres a saquear el centro de la tierra, como así lo hicieron, extrayendo de las entrañas de su madre unos tesoros que valdría más quedarse ocultos para siempre. La banda de Mamón abrió en breve una ancha herida en la montaña y extrajo de su seno grandes lingotes de oro. Nadie debe admirarse de ver tantas riquezas encerradas en el fondo del infierno, pues precisamente sus suelos es el más a propósito para tan precioso veneno. Sepan los que se vanaglorian de las cosas mortales y perecederas y que con admiración hablan de Babel y de las obras de los reyes de Memphis, sepan ahora cuán fácilmente eclipsan estos espíritus réprobos los más grandes monumentos humanos, famosos por la fuerza o el arte. Ellos llevan a cabo en una hora lo que los reyes apenas acaban en un siglo con trabajos incesantes e innumerables brazos. Cerca de allí, en la llanura, una nueva banda fundía el macizo mineral con un arte prodigioso en muchos crisoles preparados al efecto, bajo los cuales pasa una vena de fuego líquido que salía del lago y separa cada especie, purificando de sus escorias al oro. Una tercera banda forma en la tierra con la misma prontitud diferentes moldes y por medio de una sorprendente desviación llena cada uno de aquellos profundos huecos con la materia de los sirvientes crisoles. Del mismo modo que un soplo de viento repartido entre las diferentes series de tubos de un órgano pone en movimiento todo su armonioso juego. De improviso, se elevó de la tierra como una instalación un inmenso edificio a los dulces acordes de una grata música y de plácidas voces, edificio construido como un templo, rodeado de pilastras y de columnas dóricas, sobrepuesta de un arquitrabe de oro. No faltaban allí ni cornisas ni friscos, con admirables bajorrelieves. El techo era de oro cincelado. Ni Babilonia ni Memphis, cuando estaban en todo su esplendor, llegaron a igualar semejante magnificencia para rendir culto a Belo y a Serapis, sus dioses, o para entronizar a sus reyes, cuando Egipto y Asiria rivalizaban en lujo y en riquezas.
Aquella mole ascendente se detuvo en cuanto fijó su majestuosa altura, e inmediatamente las puertas abrieron sus hojas de bronce, dejaron ver interiormente un anchuroso espacio cuyo pavimento era nivelado y terso. Del arco de la bóveda pendían con sutil magia muchas hileras de lámparas luminosas y brillantes fanales, que alimentados con asfalto y nafta producían una luz igual a la del cielo. La presurosa multitud penetra en él, llena de admiración. Unos alaban la obra, otros el artista. La mano del arquitecto fue reconocida en el cielo y por la construcción de muchas y de elevadas torres, donde residían como reyes los ángeles y disfrutaban de todos los honores de príncipes. El monarca supremo los elevó a tal poder y les encargó aquel gobierno de las malicias celestiales según su respectiva jerarquía. No fue menos conocido ni careció de adoradores en Grecia, el mismo arquitecto, y en la tierra de Ausonia los hombres le llamaron Mulciber. La fábula refiere cómo fue precipitado desde el cielo, arrojado por el irritado Júpiter por encima de sus cristalinos muros, rondando desde la mañana hasta el mediodía, y desde el mediodía hasta la noche de un día de estío. Al ponerse el sol, fue a parar desde el cenit como una estrella caída a Lemnos, isla de Egea. Así lo referían los hombres, equivocadamente, porque la caída de Mulciber con esta banda rebelde tuvo lugar mucho tiempo antes. De nada le sirvió entonces haber elevado altas torres en el cielo. No pudo salvarse con ayuda de artificios, pues se vio precipitado a la cabeza de su horda industriosa para trabajar en los infiernos. Los alados heraldos, obedeciendo la orden emanada de su poderoso soberano, anuncian a tal ejército con un formidable aparato y el sonido de la trompeta la convocación de un consejo solemne que debía celebrarse inmediatamente en el Pandemonium, la gran capital de Satanás y de sus pares. A este consejo son llamados los más dignos en categoría y en mérito de cada hueste y de cada legión, los cuales acuden enseguida, en grupos de 100 y de 1000, con su correspondiente séquito. Todas las avenidas viéronse obstruidas, inundándose las puertas y los anchos vestíbulos, pero más especialmente la inmensa sala que se asemejaba a aquellos campos cerrados, en donde los valientes campeones solían cabalgar armados, desafiar a la flor de la caballería pagana a un combate a muerte o correr una lanza. Aquel numeroso enjambre que hormiguera a la vez en la tierra, en el aire, deja oír a lo lejos una especie de silbido producido por el movimiento de sus alas. Así como en la primavera, cuando el sol sigue su curso por el signo del toro, las abejas hacen salir en grupos y en torno de las colmenas a su numerosa progenie, y revolotean aquí y allá entre el fresco rocío y las flores, o se pasean sobre una tabla unida que forma como en antemural de su ciudadela de paja, recientemente perfumada de aromas, discurriendo y deliberando sobre sus asuntos de Estado, del mismo modo y una tan espesa como ellas, era la turba aérea que allí hormigueaba y se mantenía unida hasta el momento en que se dio la señal convenida. Pero, ¡oh, asombro! Los que hasta entonces parecían sobrepujar a los gigantes, hijos de la tierra, se apiñan ahora más pequeños que los más diminutos enanos, y en considerable número, en un espacio estrecho. Parécense a la raza de los pigmeos, que existen más allá de la montaña de la India, o más bien a las hadas reunidas en su nocturna orgía, a la orilla de un bosque o de una fuente que se ve o sueña ver un campesino extraviado, mientras la luna que distinguía antes sobre su cabeza declina más hacia la tierra su pálido curso, que distinguía así entretenido aquellos espíritus ligeros en sus danzas o en sus juegos, halagan con una música agradable los oídos del campesino, cuyo corazón late a la vez de gozo y de espanto. De esta suerte, aquellos espíritus incorpóreos redujeron a la menor proporción su inmensa estatura y se fueron colocando innumerables siempre por la sala de aquella costa infernal, pero en un departamento retirado, conservando sus propias dimensiones. Esto es, permaneciendo como antes eran, los grandes señores seráficos y los querubines se reunieron en secreto cónclave y mis semisdioses, sentados en sillas de oro, formaron un consejo numeroso y completo. Después de un corto silencio y leída la convocatoria, dio principio la gran deliberación. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas narrativas con todos en tus redes sociales. Prepárate para el libro número 2 que viene del Paraíso Perdido. Esto se está poniendo mucho más intenso. Feliz día.